Bueno, vamos a ver estos dos ejercicios de estadística y probabilidad donde vamos a trabajar con unas tablas de contingencia y vamos a hacer unos cálculos probabilísticos en base a distintos casos de reglas. Nos dicen, una agencia publicitaria investiga la relación entre el tipo preferido de mensaje para una campaña y el nivel de estudios para una muestra aleatoria de 300 personas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Y acá nos dicen, bueno, estudios primarios, secundarios, universitarios, y a su vez clasificado esto por medio televisivo, redes sociales o telefónico. Y tenemos los totales por fila y por columna y el total general de 300. La consigna A nos dice cuál es la probabilidad de que tenga estudios primarios o elija redes sociales. Bueno, lo primero que hice fue trasladar acá en Excel la tabla con todos los datos, así puedo manipular estas celdas para usarlo en las fórmulas. Y tengo que calcular la probabilidad de que tenga estudios primarios o elija redes sociales. Acá tenemos que recordar las reglas de probabilidad. Nosotros tenemos una probabilidad compuesta o una probabilidad total, la regla de la multiplicación o la regla de la suma, en el caso de que tengamos una pregunta con una I o con una O. En este caso, lo que nos están preguntando, nos dicen probabilidad que tenga estudios primarios o elija redes sociales, cualquiera de las dos cosas. Entonces, como no nos aclara, suponemos que elegimos 1 del total de 300. Una persona dentro del total de 300, no dentro de alguno de los subtotales. Y esto de que elija estudios primarios o elija redes sociales nos obliga a trabajar con los dos totales, pero estamos en un caso donde puede haber gente que tenga estudio primario y a su vez elija las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos que usar este caso de regla de las fórmulas, porque cuando nos dicen una pregunta de una O, probabilidad de que sea tal cosa o tal otra, tenemos que ver si los sucesos son mutuamente excluyentes o si no lo son. En este caso, no son mutuamente excluyentes, por lo que dijimos recién, puede haber una persona que tenga estudio primario y a su vez elija redes sociales. ¿Sí? Nosotros estaríamos en un evento mutuamente excluyente entre esos dos cuando estamos en el caso de que la probabilidad de que A y B se den al mismo tiempo sea cero. En este caso no es así porque existe. Entonces, como no son mutuamente excluyentes, la fórmula es sumar la probabilidad de que suceda A, la que suceda B, y restarle la probabilidad conjunta de que suceda A y B. Entonces, podemos pensarlo de distintas maneras este ejercicio. Una manera sería, yo voy a dividir por 300 casos posibles y arriba en el numerador los casos favorables, pero los casos favorables los voy a contar teniendo en cuenta el total de gente que tenía estudio primario más el total de gente que elige las redes sociales y le voy a restar este 20 de la intersección entre primario y redes sociales, porque si no lo estaría repitiendo, ¿sí? Lo estaría duplicando. Entonces somos 75 el total de personas con estudios primarios más 90 el total que eligen las redes sociales y le resto el 20 que son los que tienen nivel primario y eligen redes sociales. Entonces ahí sumamos este 20 una sola vez en una sola o de la columna o de la fila. Entonces son 145 personas de 300. La probabilidad ahí nos da 48,33%. Si lo hiciéramos en base a las reglas paso a paso, este cálculo lo podríamos hacer de esta manera. Vamos a poner acá la suma y la resta, una suma de dos probabilidades y le restamos una última probabilidad y vamos a ver que llegamos al mismo resultado. Todo sobre 300 sobre el total, hacemos los cálculos. Esto sería la probabilidad de A, la probabilidad de que tenga estudios primarios es 75 sobre 300, más la probabilidad de que elija redes sociales 90 sobre 300, y a eso le tengo que restar
20 sobre 300, que es la probabilidad conjunta de que elija redes sociales y tenga estudio primario. Si sumamos estas tres probabilidades, podemos hacerlo acá sumando las tres fracciones y sacando después el resultado final. Acá nos quedaría 75 más 90 menos 20, 145, todo sobre 300, porque es el mismo denominador. Entonces llegamos a la misma cuenta. Y llegamos ahí a 48,33%. Si no, la otra forma sería ir sacando acá los porcentajes de probabilidad que tenemos en cada caso y luego hacer la cuenta. 75 sobre 300, 90 sobre 300, 20 sobre 300. Ahí está en formato decimal, le agregamos más números después de la coma o los pasamos a porcentajes y si hacemos la resta vamos a llegar a lo mismo. 25 más 30 menos 6,7, de nuevo mismo resultado, 48,33, es un 3 periódico, redondeamos a dos decimales, 48,33%. La otra consigna nos dice, si se elige una respuesta al azar y se sabe que corresponde a alguien con estudios secundarios, ¿cuál es la probabilidad de que no elija televisión? Bueno, acá la misma lógica. En este caso nos dicen una respuesta al azar, pero ya no va a ser dentro del total, sino que ya sabemos que corresponde a alguien con estudios secundarios. Entonces nuestro denominador va a ser el total de los que tienen estudios secundarios. Estamos dentro de estos 100. Por eso pusimos acá. Probabilidad de que no elija TV, sabiendo que tiene estudios secundarios, denominador 100. Y arriba, la parte que no eligen TV, dentro de los que tienen estudios secundarios, serían los que eligen redes sociales más los que rigen medio telefónico. Entonces son estos 40 y 30, o sea 70 sobre los 100. 70 sobre 100, 70%. Bueno, entonces hay que tener en cuenta ahí en la frase, cuando nos preguntan a un tipo de resultado probabilístico, cuál es la base de cálculo, si sobre el total o si ya sabemos que tiene alguna característica en particular ese dato que extrajimos, esa persona del total, ya nos cambia el denominador. Vamos a otro ejercicio. Nos dicen, en un estudio realizado hace algunos años, el diario Wall Street Journal aseveraba que la mayoría de los principales CEOs de empresas dedicadas a la alimentación en Estados Unidos evitan los símbolos de posición social y realizan habitualmente las compras. Para tal fin entrevistó a 307 CEOs de las empresas grandes, obteniendo los siguientes resultados. Entrevistó a 307 de empresas grandes, 309 de empresas medianas y 208 de empresas pequeñas. 389 del total manifestaron realizar las compras semanales. 150 de los que trabajaban en empresas grandes confirmaron realizar las compras. 164 empresas medianas no las realizaron. Bueno, la consigna A nos dice: identificar claramente la unidad experimental indicando las particularidades de las mismas, clasificar ambas características de interés. Y consigna B, si se elige una persona al azar que no realiza las compras, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en una empresa mediana o pequeña? Bueno, lo que hay que hacer acá primero que nada es tabular todos estos datos. Acá vamos a tener una clasificación por un lado por el tipo de empresa, el tamaño, empresa grande, mediana y pequeña, y por otro lado dentro de esta clasificación los que realizan las compras semanales y quienes no las realizan. Acá hay un error en el ejercicio, a ver, porque nos dice entrevistó a 307 CEOs de las empresas grandes, acá lo repite, acá tendría que tener la frase entrevistó a el total de CEOs de todas las empresas, ¿sí? Y luego se tuvieron estos resultados clasificándolos por tamaño de empresa. Bueno, vamos a hacerlo, yo ya que tengo la tabla armada, vamos a hacerlo desde cero. Entonces
vemos esa clasificación por columnas y filas. Yo acá puse estas columnas, realiza compra o no las realiza, y la clasificación del CEO, si es de empresa grande, mediana o pequeña. Bueno, vamos a traer los datos que nos dicen acá en el enunciado. Por un lado, los totales de cada tipo de empresa: 307 de grandes, 309 de mediana, 208 de pequeña. 307, 309, 208. Esos son los totales por empresa. Luego nos dice algunos otros datos para complementar la tabla. 389 del total manifestaron realizar las compras semanales. Es decir, del total general, nosotros ya podemos sacarlo de la suma de estos tres, 824, del total semanal, 389 realizan las compras semanales. Es decir, acá tenemos 389. Si tenemos este número, podemos sacar por complemento, haciendo esta resta, la parte de los CEOs que no realizan las compras semanales, 435. Después nos dicen 150 de los que trabajan en empresas grandes confirmaron realizar las compras. Dentro de los que son de empresas grandes, nos dicen 150 realizan las compras. Bueno, 150 realizan las compras. Podemos acá de nuevo sacar por diferencia 307 menos 150, 157 no realizan las compras. Y último, 164 de las empresas medianas no las realizan. Dentro de los que son de empresa mediana, 164 no realizan las compras. Hacemos la resta entre el total y las que no realizan, y los que realizan las compras entonces son 145. Una vez que tenemos todos estos datos, vemos que lo único que nos falta son los CEOs de empresas pequeñas, y hacemos ahora la resta entre los totales columna y los otros datos de mediana y grande. 389 menos 150 menos 145 y nos da 94. 435 menos 157 menos 164, 114. Y ahí completamos la tabla. Ahí estaríamos respondiendo la consigna A, haciendo esta categorización de datos en esta tabla de contingencia, tabla de doble entrada, esta tabulación de datos. Esta matriz para luego trabajar la consigna B, que nos dice: si se elige una persona al azar que no realiza las compras, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en una empresa mediana o pequeña? Es decir, agarramos al azar, pero dentro de alguien que no realiza las compras, ¿sí? Entonces, probabilidad de que trabaje en empresa mediana o pequeña, sabiendo que no realiza las compras. El denominador va a ser 435. Estamos sí o sí dentro de este grupo. Probabilidad de que trabaje en empresa mediana o pequeña, sumamos entonces los que trabajan en empresa mediana y no realizan las compras, 164, más los 114 de empresa pequeña. Estos dos que suman 278, y esto dividido 435 nos da este porcentaje de probabilidad, 63,91%. Estos fueron dos ejercicios de cálculos probabilísticos, teniendo en cuenta algunas consideraciones en las reglas y en base a tabulaciones de datos.